pero también una cuestión en la cual hay un retroceso. La condición sanitaria es menor a las ciudades clásicas en cuanto a la falta de alcantarillado agravado por la convivencia doméstica con los animales. No porque no los hubiera en la otra, sino porque hubiera otra condición de ese tipo, ¿no? Y también, bueno, aquí en el caso de Europa, por ejemplo, que es donde se ha estudiado mucho, pero también aparece y también en Oriente aparece la ciudad islámica, que es una ciudad diferente de alguna forma, que también va a parecerse mucho a la ciudad medieval, de alguna manera, pero con un trazo todavía más irregular, sobre todo porque es una ciudad que la callejuela casi de circulación, o los espacios del casba, o la parte de venta, pero la ciudad se viene hacia adentro por el problema del clima, ¿no? Que eran de zonas desérticas. Aquí vemos otra cosa, que también el clima va a ser otro elemento importante en la construcción de las ciudades, ¿no? Y que ahora tiene mucho más peso con la cuestión del... Y entonces vamos a tener el asunto después de la ciudad renacentista, que es de alguna manera el nacimiento de la modernidad, que es la ciudad ideal, la ciudad del orden, y la ciudad que empieza a verse como grandes perspectivas urbanas en la construcción de grandes elementos en el que se abre la ciudad, ya ese tipo de cuestiones, y que se va a complementar a la ciudad barroca, donde se va a desarrollar, y donde empiezan a verse estas ideas de los grandes paseos, de las grandes comodas, de los grandes castillos, digamos, que se usaban como ejes, que daban alguna estructura monumental a la parte principal de la ciudad, en ese tipo de cosas. Les quiero decir que alrededor de todas estas ciudades existían los pobres, a los cuales se les hace poco caso históricamente, en los caseríos que sabemos que estaban por ahí alrededor, de muchas maneras en ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita regresaré un poco a la Ciudad de México en esa cuestión, ¿no? Y esta primera modernidad, de alguna manera, que va desde el Renacimiento hasta el surgimiento de la sociedad industrial, pues es una primera que empieza a tener, bueno, con el surgimiento de todo el pensamiento individualista, racionalista y toda la cuestión que surge alrededor del pensamiento de Locke y todas las cosas del desarrollo de la ciencia y todo ese tipo de cuestiones, y que se van conformando más o menos en esta cuestión, en ese asunto, ¿no? Entonces, entonces en esa cuestión de lo que tenemos ahora, surge una segunda etapa, que es la ciudad industrial. La sociedad industrial, que va a crear la ciudad industrial, de alguna manera, en la que, como saben ustedes, se transforman las relaciones sociales. En todas ellas tienen una estrecha relación con la idea de la sociedad en la que se vive, las ideas en las cuales, ¿cómo se llama?, se está viendo cómo se vive, cómo se va a crear todas esas ideas que están relacionadas con los patrones de vida, con las formas de vida, de alguna manera, que cada sociedad va construyendo. En ese sentido estamos haciendo en términos muy generales, más para ubicar, y nos vamos a meter más en ese sentido. La ciudad industrial, por lo tanto, va a tener la nueva demanda que se va a plantear de las zonas industriales, precisamente de las grandes fábricas, y del advenimiento ¿cómo se llama?, de las nuevas demandas de vivienda de la población que va a migrar del campo. Y esto va a ser una situación en el siglo XIX muy importante, porque se van a aglomerar en la ciudad una población urbana a unas velocidades no vistas históricamente, y que van de alguna manera a crear una serie de conflictos alrededor de la ciudad por el hacinamiento, por las faltas de condiciones sanitarias, en general arquitectónicas, urbanas de estos lugares, y entonces esto pues va a dar lugar a, inclusive como el incendio de Londres en 1812, a pestes urbanas, a una serie de cosas por problemas. Y entonces aquí viene la preocupación, porque cuando empiezan las pestes les tocan a todos, no solamente a los pobres, ¿no? Entonces empieza la preocupación sobre la cuestión de la ciudad industrial, y que también empieza un nuevo fenómeno, que es la segregación social de la ciudad.
es decir, la segregación territorial de la ciudad. No es que no estuvieran segregadas anteriormente, sino que todavía había en el espacio de la ciudad una enorme convivencia de muchos sectores sociales en el mismo espacio. Lo vamos a ver en el caso, bueno, aquí me pasaría un poquito a la ciudad colonial de la Ciudad de México. ¿Qué pasaba en la colonia, ¿no?, en la Ciudad de México? ¿Cómo vivía la gente en la ciudad? Bueno, teníamos el centro histórico, que es el cuadrángulo donde estaba la mayor parte de la ciudad, en donde vivía la mayor parte de la población. También hacia el oriente de la ciudad, había los caseríos de los indios o de las gentes muy pobres que estaban alrededor, que eran caseríos, digamos, de jacales, bueno, sin mucha conformación urbana y sin mayor preocupación, casi no aparecen en los planos históricos en esta cuestión, ¿no? Uno se puede escandalizar, bueno, en esa época había, pues sí, pero tampoco aparecían las cuestiones urbanas de los pobres hace pocos años, ¿no? Así de, no aparecían muchos planos y muchas condiciones, y siempre se consideraba que esto debía desaparecer, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no había otra cuestión que lo hiciera realmente desaparecer. Entonces, pero en la ciudad esa construida, estaban los grandes, vivía pues la aristocracia, fundamentalmente, y una naciente burguesía, todavía incipiente, en el caso del siglo XVIII, ¿no? El tipo de cosas. La Ciudad de México, total, que ustedes ven, está formada en el XVII y el XVIII. La ciudad tuvo grandes momentos críticos, duró 3 años inundada en 1609, una cosa así, hubo grandes inundaciones, entonces fue reconstruida. Siglo XVII, siglo XVII y el XVIII se reconstruyó la ciudad. De hecho, tenemos una ciudad de concepción más o menos barroca, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa ciudad vivía la gente en el mismo lugar, o sea, en el mismo palacio vivía la familia central, que eran los condes, los viscondes, aquí no llegaron a duques, creo, no llegaron todavía, no les dieron todavía ningún ducado aquí. Y entonces, vivían en la planta principal, y en la planta secundaria vivían los parientes de segundo orden, o menos más pobres. En la parte de atrás vivían los sirvientes, y muchas veces en los alrededores, en las partes hacia afuera, estaban las famosas casas de taza y plato, que se llamaban, que eran accesorias, las famosas accesorias. Ustedes lo pueden, si ustedes van a ver en la casa del actual Museo de la Ciudad de México, que no me acuerdo cuál es el conde no me acuerdo si era el conde de Jiguero, no, que era el conde de la casa, esa, alrededor tenía toda una serie de accesorias que se llaman casa de taza y plato porque tenían la parte de abajo y ¿cómo se llama? Y el tapanco, ¿no? Y entonces ahí había talleres de artesanos, pero también eran oficinas de algunos abogados, de algunas profesiones, y inclusive algunas viviendas de clase media, de alguna forma, etc. O sea, todos vivían ahí y todos se salían a la calle.